Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Entrevistas en Icoden Daute Radio. 3 minutitos sobre las 7 de la tarde. Ya está con nosotros en la mesa de radio Lope Afonso, exalcalde del Puerto de la Cruz y actualmente coordinador del Partido Popular en Tenerife. Lo vamos a saludar rápidamente. Obviamente los oyentes, las oyentes del norte y de toda la isla, pero el norte, que es nuestra área de influencia, y especialmente el Puerto de la Cruz, ya saben quién es Lope Afonso. Lope Afonso, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Y bienvenido a Icoden Daute Radio. No había yo tenido ocasión de entrevistarte, pero esta es la primera vez y no va a ser la última, obviamente. Muchísimas gracias, muy bien hallado, por cierto, que me encuentro, y es un placer estar con ustedes aquí. Lope, meses difíciles después de aquella condena por un delito de prevaricación, que al final no fue, porque luego te absolvieron en un recurso por una licencia a unos mercadillos. ¿Qué fue el tema cuando eras alcalde del puerto? Ni siquiera en ese momento. Todo sucedió cuando yo era concejal de comercio, en el mandato que comprendió entre los años 2011 y 2015, y en aquel momento las circunstancias del municipio aconsejaron que se promovieran una serie de mercadillos provisionales, donde con la intención de dar salida a una serie de artesanos, pequeños empresarios autónomos que tenían necesidad de tener una alternativa de venta de su mercadería, y a su vez el municipio necesidad de dinamizar solamente las mañanas de los domingos, que era el único ámbito que comprendía desde el punto de vista temporal ese mercadillo, se autorizaron de esa manera, provisional, en precario, como se venía haciendo hasta ahora. No es que inventáramos nada nuevo con la fórmula, pero justamente por motivos que no tenían que ver precisamente con el interés de mejorar la actividad comercial del municipio, una denuncia motivó que se iniciara un procedimiento penal y que finalmente acabara que en primera instancia con esa condena, que afortunadamente fue revertida y anulada por la sentencia de segunda instancia de la Audiencia Provincial. Uh-huh. O sea que afortunadamente el tema ni siquiera en la Audiencia Provincial ya se anuló esa condena, que fue una condena de 9 años de inhabilitación por un juzgado de primera instancia. No tuviste que llegar en el recurso a instancias judiciales superiores. Hombre, ya para mí tener que pasar a la audiencia provincial porque el fallo de primera instancia no fuera el que esperaba, ya supuso evidentemente ya una situación desagradable, por así decirlo. Claro. El mero hecho de que pusieran en entredicho la credibilidad y la honorabilidad de uno como gestor público, para mí ya era un hecho bastante desagradable. Algo que desde luego no le recomiendo a nadie que tenga o haya tenido responsabilidades políticas. Y yo entiendo, López, que en la campaña electoral del 19, tú como candidato a la alcaldía, siendo alcalde y para renovar el cargo en la candidatura a la alcaldía, y también te presentabas como candidato a la presidencia del Cabildo por el Partido Popular, te pregunto, en esa campaña electoral no estaba la sentencia todavía, pero mediáticamente sí que había ya jaleo con ese tema, ¿no? Lo hubo previamente, efectivamente, y hay quien lo quiso utilizar. Es verdad que no pivotó toda la campaña en torno a eso, y es justo también reconocerlo así, pero yo tenía tal confianza en que en primera instancia ya el juicio iba a salir bien, conforme a lo que yo entendía que había sido la actitud, en todo caso, correcta en el fondo. En la forma, pues, si había en alguna situación alguna irregularidad, en todo caso sería en el ámbito administrativo, nunca un hecho que fuera penalmente reprochable, que pudiera afectar al resultado electoral o a la imagen de la candidatura y del partido, era implanteable. De hecho, así previamente, por supuesto, lo consulté con el partido, con los responsables del partido en Tenerife y en Canarias, y entendieron que efectivamente era conveniente continuar con la candidatura, e incluso me dan la oportunidad de ser el candidato cabeza de lista al Cabildo de Tenerife. Y con esa convicción asumo yo también el reto. Y evidentemente luego cuando salió el resultado que salió, pues fue un jarro de agua fría, sin lugar a dudas. Uh-huh. Un jarro de agua fría que además se
me lo comentaba fuera de micrófono, se complementa con acuerdan un pacto Coalición Canaria, Carlos Alonso con el Partido Popular, contigo como líder, y a los 14 o 15 días de ese gobierno se produce la moción de censura del Partido Socialista y de Ciudadanos con el apoyo de Si se puede también, ¿no? Así fue, y como todos los oyentes pueden... O sea, que te llegó todo seguido, ¿no? Pueden imaginarse, fue un año completito. Pero en fin, la política también tiene estas situaciones y hay que estar dispuestos a afrontarlas. Uno, cuando asume una responsabilidad, tiene que estar seguro de que también puede afrontar los riesgos que conlleva. No siempre sucede esto, afortunadamente son los menos de los casos, pero desde luego sí que cuando toca hay que afrontarlos con determinación y con la convicción de que finalmente, como ha sido mi caso, las cosas se restablecerían y volverían al cauce donde yo creía que siempre debieron estar. Al cauce, que vuelve a ese cauce en marzo, en abril de este año, ¿no? La sentencia de segunda instancia se conoció en el mes de mayo del año pasado. Del año pasado. En mayo del 21. Del 21. Es decir, transcurrieron entre la sentencia de instancia que fue dictada en septiembre del 19 hasta mayo del 21, unos 20 meses. Uh-huh. Vuelve a la política como coordinador general del partido en Tenerife, y en cuanto a, supongo que es una pregunta que te habrán hecho en muchos medios, en cuanto a candidaturas a la alcaldía del Puerto, a la presidencia del Cabildo de nuevo, a ambos estamentos, a uno solo. Bueno, tengo que decir en primer término, Narciso, que lo primero es que me costó bastante dar el paso de volver a la política activa. Es decir, desde mayo del 21, que ya conozco la sentencia absolutoria, hasta el momento en el que decido dar el paso otra vez a participar activamente, ¿no? Pues creo que fue en marzo, a mitad de marzo de este año, cuando ya doy el paso. Claro, es que veo aquí una entrevista que te hace en Diario de Avisos Andrés Chávez, y es de marzo del 22, por eso yo pensaba... Claro, estuviste todo ese tiempo, prácticamente 10 meses, 9 meses, pensándote si volvías o no a la política activa. Sí, y aparte de tener las razones que comentábamos antes, que ya son por sí mismas motivadoras de una reflexión, también el hecho de estar, afortunadamente, desde el momento en que abandoné la política, que teniendo sentencia como la que tuve, yo decido irme voluntariamente de las responsabilidades que tenía, es decir, teniendo en este caso actas de concejal en el Ayuntamiento del Puerto y de consejero en el Cabildo, las tenía en la oposición, sin ostentar cargos de responsabilidad política, que era para lo que me inhabilitaba la sentencia. Con lo cual yo decido irme voluntariamente sin que nadie me lo pidiera, porque creo que es lo correcto en esos casos. A fin de cuentas sentía que se había puesto en entredicho mi credibilidad, y estando en gobierno o en la oposición, como era el caso, en ese momento yo debía apartarme para no perjudicar ni el nombre del partido ni el de las instituciones en las que estaba, en este caso como concejal y consejero. Aparte de esto, pesa también el hecho de que la actividad profesional, afortunadamente, va razonablemente bien. La política siempre ha sido para mí una actividad coyuntural que debe estar enmarcada en un espacio temporal concreto, no ser, con todo el respeto para quien lo ha desarrollado así, una profesión. No ser una forma de vida, no vivir de la política. Es una ocupación temporal, efectivamente, un servicio que hay que prestar y que necesariamente tiene que ser temporal, en mi opinión. Y por tanto, todos esos factores hacen que pues, uno valore la conveniencia o la oportunidad de regresar a la política activa. Finalmente, doy el paso de volver después de tener varias conversaciones con el actual presidente regional del partido, Manuel Domínguez, también con el actual presidente insular, con Emilio Navarro, y entre su apoyo y su determinación, y también unida a unas circunstancias que también por esas fechas en las que decidí regresar estaban todavía en el aire, como las dificultades que se mantuvieron entre la Dirección Nacional y la Presidenta de la Comunidad de Madrid, que hicieron que el ánimo de la militancia estuviera bastante tocado. Claro. Pues sentí que después de las conversaciones que había tenido, el interés que habían mostrado los compañeros en que regresara, si había un momento donde había que arrimar el hombro y echar una mano, era ese. Afortunadamente, luego, en poco tiempo, las circunstancias a nivel orgánico en el partido se han resuelto de una manera muy positiva. De hecho, todo el mundo ha podido comprobar cómo, desde que asumió la presidencia Alberto Núñez Feijóo, la tendencia del partido es la de franco crecimiento, recuperando confianza, apoyo del electorado tradicional del partido, incluso el de otros partidos que ven ahora en el Partido Popular esa opción seria de gestión que tiene que ser alternativa de gobierno. Y por tanto, tengo que decir con satisfacción que este tiempo ha sido fructífero en la parte
personal, pero sobre todo en la parte en la que hemos visto cómo el partido se ha podido recuperar en muy poco tiempo. Uh-huh. Bueno, parece que descartas el volver a presentarte como candidato a la alcaldía, pero sí a la presidencia del Cabildo. No quería eludir la pregunta de antes, pero es verdad que se me había ido el hilo en esa parte de la pregunta que me formulabas. Y efectivamente, cuando... ¿Y por qué no a las dos administraciones como hiciste en el 19? Primero porque cuando en el 19 ya tomé la decisión de volver a optar a la alcaldía del Puerto, lo hablé además con los compañeros, tanto los que me acompañaban en la candidatura municipal como también con la dirección del partido. Después de un ciclo ya donde había sido concejal 4 años y 4 años alcalde, entendía que ya mi etapa en el Puerto, por esa idea de circunscribir la gestión a un tiempo concreto, ya mi etapa en el Puerto terminaba con eso. Y a pesar de que no lo pude terminar, lógicamente, por haber abandonado la política a partir de la sentencia de primera instancia, sí es verdad que a día de hoy, y después de todo lo andado, siento que esa etapa efectivamente ya tenía que haber quedado cerrada ahí. Y por tanto, no tengo otro elemento de valoración o de juicio que me haga pensar que deba cambiar de idea. Y viendo además cómo afortunadamente el partido en el Puerto se ha quedado muy bien pertrechado, con un grupo municipal muy activo, con 8 miembros, el número de concejales más amplio que ha tenido la historia nunca el Partido Popular en el Puerto de la Cruz, y funcionando francamente bien como alternativa de gobierno en el municipio. Creo que está muy bien fundamentada ahí la próxima candidatura. Cuando los tiempos determinen al final quién tiene que ser él o la candidata, y también el conjunto de compañeros que lo acompañen. Por tanto... Estaba la pasada semana estuvo aquí, entrevisté a Ángel Montañez. Sí. Y bueno, no se definía de una forma abierta como que iba a ser el candidato, por bueno, los temas internos de todos los partidos políticos, ¿no? De los tiempos, pero que sí, bueno, estaba en esa idea, ¿no? Como presidente ahora mismo del PP del Puerto. Exacto. Acaba de renovarse poco tiempo, además, como presidente local, con una amplísima, arrolladora confianza de la militancia en el municipio. Tiene además la confianza de la dirección del partido en los ámbitos insular y regional, y por tanto, yo creo que puede encarnar esa alternativa de gobierno seria y solvente, como concejal que ya ha estado en gobierno, que conoce la gestión, que ha demostrado además también capacidad de llevar a cabo a buen término esa gestión, y junto con el equipo, porque al final yo creo que para gestionar bien no hace falta solamente buenos candidatos, sino buenos equipos. Yo creo que en el Puerto sí se dan las circunstancias para que con ese elenco de compañeros que están ahora en la institución, más otros que se puedan incorporar, que también se está trabajando activamente en aprovechar el empuje de la sociedad civil para seguir permeando al partido de esa iniciativa, se pueda presentar esa candidatura competitiva en el Puerto. Por tanto, dicho esto, a mí sí que me gustaría, también por coincidir más con el ámbito de gestión orgánica que asumo en el partido desde que en marzo vuelvo a integrarme, el ámbito insular para mí sería evidentemente en el que ahora mismo encontraría mayor salida la vocación de servicio con la que vuelvo a la política activa. O sea que la candidatura a la presidencia del Cabildo se puede decir que está ahí. Eso está más o menos Yo, desde luego, no de forma oficial, pero sí. Estaría muy honrado si el partido me planteara ese reto, lo asumiría desde luego con muy buen agrado, pero también tengo que decir con honestidad que es algo que depende de la dirección y de los órganos correspondientes del partido, y por tanto por respeto también a los compañeros, a los muy buenos compañeros y muy capacitados que tendría para asumir también ese reto, hay que esperar a los momentos correspondientes, ¿no? Lope, pensando yo ahora, coordinador insular del partido en Tenerife, un norteño, presidente regional del partido, presidente del partido en Canarias, un norteño. Cuando digo norteños de Tenerife, también nos escuchan a través de internet y por el video streaming oyentes de otras islas. En fin, dos políticos del norte de Tenerife en responsabilidades, en tu caso insular, orgánicamente, y quién sabe en el futuro, y en el caso de Manolo Domínguez también orgánicamente a nivel regional, y quién sabe en el futuro. Yo recuerdo en la época de tu partido cuando todos los políticos y políticas con responsabilidad tanto tinerfeña como regional estaban en las zonas metropolitanas de Gran Canaria y de Tenerife, ¿no? De Santa Cruz, me recuerdo a Tavío, ¿no? Cristina Tavío y otros políticos de tu partido. Bueno, pues parece que en ese aspecto el tema de la confluencia metropolitana va cediendo, ¿no? En tu partido, digo.
Hombre, yo creo que hace ya un tiempo que el Partido Popular se ha sentado muy bien en esta vertiente de la isla. Y eso, con independencia de que tengamos el reto de mejorar nuestro posicionamiento y nuestra presencia en algunos municipios todavía, sí es verdad que el liderazgo de Manolo en Los Realejos ha servido de estímulo para que el partido también viera un reflejo para llevar a cabo su modelo de gestión en sus correspondientes ámbitos municipales. En el puerto tuvimos ahí ya una primera referencia. El modelo, la idea, no solamente cuajó, sino que también motivó a muchos ciudadanos a querer sumarse al proyecto del Partido Popular, y eso también se ha visto reflejado en otros municipios, como el vecino de este dico de La Guancha, donde también tenemos Antonio. Una mayoría absoluta importante con Tony Hernández, ¿no? El partido, por tanto, tiene un modelo de gestión que gusta cuando se prueba, cuando se le da la oportunidad de gestionar. Luego, al final, evidentemente, deciden los ciudadanos lo que crean conveniente para sus intereses. Pero yo estoy convencido que en cuanto tengamos oportunidad de visibilizar la capacidad de gestión en los gobiernos, sean municipales o sean insulares, la gente nos va a devolver más confianza. Y, por tanto, el modelo que ha seguido Manolo, yo creo que le ha llevado a tener esas responsabilidades orgánicas, a tener ese liderazgo regional que hace que motivemos a mucha gente más a sumarse a esa visión de la gestión pública que da buenos resultados, que mantiene además en orden las cuentas de las corporaciones que se gestionan y que dan confianza. Confianza a los ciudadanos en cuanto ven que sus servicios públicos se pueden gestionar con eficacia, y también confianza a los inversores, a aquellos empresarios que tienen que apostar por generar riqueza y crecimiento y por tanto empleo en esos municipios, y que en circunstancias además complejas como las que ya tenemos encima en el contexto global, ahora mismo yo creo que más que nunca son necesarios para nuestras instituciones. En el caso de tus 4 años de alcaldía, en un pacto de gobierno del Partido Popular con Coalición Canaria, tú señalabas que en 2 años y medio se amortizó toda la deuda del ayuntamiento, tanto la deuda pasiva, la de bancos y la de proveedores. ¿Cómo fue eso? Pues fue un hito histórico. En realidad, el municipio venía quejado de una incapacidad financiera casi crónica, que se había convertido en estructural en las cuentas municipales. De hecho, motivó que tuviéramos que aprobar entre el 2011 y el 2014 2 planes de ajuste. Cuando el gobierno del Estado, en plena crisis económica y financiera todavía, decide también aprobar el plan de pago a proveedores, que supuso que el Estado pues garantizara el cumplimiento de las obligaciones económicas de los ayuntamientos a través del pago de las facturas pendientes de sus proveedores, que permitió, como todo el mundo recordará, inyectar algo más de liquidez en las empresas también afectadas por la crisis, que tenían como principal factor de su crisis particular el impago de los ayuntamientos. A cambio de eso, se comprometía el ayuntamiento a amortizar esa deuda que el Estado le garantizaba. En el caso del puerto, como se venía agravando a pasivos, situaciones de pasivos que ya se arrastraban, pues tuvo que pasarse una versión más agravada aún del plan de ajuste. Por tanto, nos vimos en un momento donde los presupuestos se tuvieron que comprimir en el apartado de los gastos e intentar optimizar los ingresos para que de la diferencia que se obtenía poder destinar las cantidades previstas en el plan de ajuste para amortizar la deuda. Pues en aquel entonces, viendo la capacidad que con un poco más de estímulo y de seguridad conseguíamos generar en la economía local, los ingresos se podían acelerar, optimizar aún más. Y por tanto conseguimos que en esos 2 años y medio las previsiones de lo que se tenía que destinar a amortización de deuda se pudieran incrementar. Y también manteniendo rigor presupuestario y contención, a costa de no poder tener la alegría del gasto que nos hubiera gustado tener y que muchos ciudadanos esperaban en determinadas parcelas, si conseguimos devolver en tiempo récord esa deuda. Sin ir nunca, entiendo y te pregunto, en detrimento de las inversiones necesarias dentro de las partidas de servicios sociales, de cultura, de infraestructuras. Esas se garantizaban. Además, el plan de ajuste marcaba además un escenario. El gasto obligatorio, el que coincide con las competencias que la Ley de Bases del Régimen Local entiende que son propias de los ayuntamientos, las tiene que garantizar. En las impropias, en aquellas que se han asumido de facto o que por acuerdos con otras instituciones se acaban al final delegando en los ayuntamientos, en esas es donde había que ajustar. Ya. Y se consiguió mantener el equilibrio para que el puerto evidentemente no se viniera abajo en esos años. Pero es verdad que se renunció a tener capacidad de inversión propia para afrontar determinados retos. Eso sí, para suplir esa falta de inversión propia,
conseguimos Administraciones superiores, claro, subvenciones. estimular el interés de otras administraciones para que se invirtieran en el puerto en aquello que el municipio por sí mismo no podía conseguir, aparte de obras ya que eran infraestructuras importantes para el futuro. De ahí que consiguiéramos que el Cabildo apostara por el municipio, como hacía tiempo que no se esforzaba en cumplir, y conseguir a partir de ahí que en el tiempo en que la deuda municipal se recuperaba no faltarán esos proyectos y esas inversiones. Hasta el punto que acabamos el mandato con las cuentas saneadas, con superávit, con un amplio remanente de tesorería y además también con esas inversiones de otras administraciones cumpliendo su calendario de ejecución. Con lo cual, en definitiva, conseguimos terminar el mandato con un municipio que recuperó su capacidad económica, con capacidad de inversión propia y además manteniendo la inversión de otras administraciones. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Continuaremos entrevistando, hablando con Lope Afonso, aproximadamente después de unos 5 minutitos de publicidad, pues como 20 minutitos más con el exalcalde portuense y actual coordinador del Partido Popular en Tenerife, y le preguntaremos obviamente sobre su visión de la política insular ahora mismo en los gobiernos, en el caso del Cabildo, y también de los ayuntamientos. No me voy a ceñir solamente a los del norte, aunque ahí voy a poner un poco el énfasis, y también sobre su opinión acerca de algunos asuntos del puerto que probablemente, del actual gobierno del puerto, que probablemente a lo mejor Lope Afonso pues echa un balón fuera en el sentido de institucionalmente no meterse con eso, porque en la entrevista que le hace Andrés Chávez en marzo de este año pues le fue muy elegante, muy diplomático Lope, pero bueno, yo le preguntaré. Y también su opinión sobre el nuevo alcalde de Los Realejos, Adolfo González Iberio. Escuchamos publicidad, volvemos. Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Pues y media, 30 minutos sobre las 7, 20 minutos por delante en esta segunda parte de la entrevista con Lope Afonso. Decíamos antes de escuchar publicidad que queríamos preguntarle al coordinador insular del Partido Popular en nuestra isla, en Tenerife, toda vez de su condición de portuense, nacido en el puerto y exalcalde de la ciudad, su visión actual del gobierno que preside Marco González, del Partido Socialista en un pacto con Asamblea Ciudadana Portuense. Me temo que voy a tener que dar una salida parecida a la que le di a Andrés Chávez cuando me preguntó sobre esto, porque es verdad que me he autoimpuesto desde que abandoné la política activa, además por creo que coherencia con la responsabilidad que ostenté, la de alcalde. Yo creo que no debe ser partícipe de la vida política actual cuando no se está en activo en la corporación. Y yo en este caso creo que es algo que me lo debo seguir imponiendo hasta que, si los electores quieren el día de mañana y el partido me confiere alguna responsabilidad, pues tener la oportunidad de ser cargo público de nuevo a partir de las próximas elecciones de mayo. Yeah. Objetivamente hablando, yo creo que a nadie se le esconde que siguen quedando muchos retos pendientes en el puerto y muchas cosas mejorables. Pero evidentemente yo creo que el grupo municipal de mi partido ahí tiene bien claro lo que necesita el municipio, sus propuestas además lo denotan así, y creo que se está articulando esa oposición necesaria, como comentábamos antes, para que los ciudadanos vean una alternativa de gobierno razonable, equilibrada y capaz para el puerto. ¿Cuál es tu valoración de la figura de Adolfo González, el nuevo alcalde de Los Realejos, tras la renuncia, obviamente por cuestiones de la propia estrategia de Manuel Domínguez como presidente regional y su candidatura, que lo será, a la presidencia del gobierno, el dar ese paso a un lado y dejar la alcaldía en su número 2, en su primer teniente de alcalde, Adolfo, que lo tenía yo aquí hace como 2 meses, fue unas semanas antes de que fuera nombrado alcalde, y que, bueno, ha sido su mano derecha, la mano derecha de Manuel Domínguez desde hace 16 años, me comentaba Adolfo, ¿no? Pues yo creo que con eso se dice casi todo ya, Narciso. Yo creo que Adolfo es una garantía para los realejeros. Es una garantía porque conoce bien la gestión municipal,
además, en estos gobiernos sucesivos que ha tenido el Partido Popular, se ha rodado por prácticamente todas las áreas de gobierno y, por tanto, tiene una visión bastante amplia de lo que es la política municipal. Tiene el ayuntamiento en la cabeza, como se suele decir. Y siendo como fue efectivamente en los gobiernos encabezados por Manolo, el alma mater del grupo de gobierno, del que partían iniciativas que al final se ramificaban en cada una de las concejalías, yo creo que los Ralejeros tienen ahí un buen alcalde para mucho tiempo y estoy convencido de que no solamente va a continuar la obra que se inició en Los Ralejos con Manolo, sino que va a ser capaz de actualizarla y llevarla por los derroteros que los ciudadanos de Los Ralejos quieren. Estrategia preelectoral ya del Partido Popular a nivel de la isla de Tenerife en cuanto a posibles candidaturas en los diferentes municipios, el intentar lícitamente, como cualquier partido político en la democracia, intentar conseguir alcaldías que ahora no se tienen. ¿Cómo tienen ustedes más o menos esto planificado, López? Pues ya con un trabajo intenso, que evidentemente todavía en muchos casos no se ha podido visibilizar. Evidentemente los tiempos y los procesos internos, las garantías que tienen que tener esos procesos nos llevan a que tengan cierta prolongación, pero con una buena parte ya de los comités locales renovados, con otra parte pendiente de renovación y con expectativas de, con la mayor rapidez posible, mejor dicho, en cuanto se inicie el nuevo curso político y a partir de septiembre poder estar en disposición de culminar esos procesos y ya presentar candidatos. Creo además que estamos en un momento donde conviene que los ciudadanos puedan visibilizar cuanto antes quiénes van a ser las opciones con las que cuentan para poder conformar las futuras corporaciones municipales. Y por tanto, nuestro compromiso va a ser el poder llegar a ese último tercio o cuarto del año con la mayor parte de los comités locales renovados. De hecho, no hemos parado, tenemos justo este fin de semana, el viernes por la noche, aquí en el norte también, la renovación del Comité Local de la Victoria y continuaremos ya pues prácticamente sin solución de continuidad, solamente con este pequeño parón que nos obliga a ser casi agosto y comenzaremos de nuevo en septiembre con la renovación de otros comités locales, tanto del norte como del sur de la isla. Lo tienen menos fácil o más difícil en el sur que en el norte, ¿no? Es verdad que... Es mi percepción, ¿no? Sí, no, y tampoco... Es la realidad, vamos. Se puede decir sin ambajes porque es la realidad, es objetivo y tenemos una mayoría absoluta tranquila y asentada, en mi opinión, en Santiago del Teide. En la otra punta de la comarca sur creo que tenemos muy buenas perspectivas en el Valle de Güímar, en el propio municipio de Güímar, con la exalcaldesa, con Luisi. Yo creo que es una buena posición para poder ganar de nuevo la confianza de sus vecinos. También con muy buenas perspectivas, creo que en el municipio de Candelaria y también con un proceso de renovación en Arafo que puede culminar también con buenas expectativas. Luego, también tenemos un municipio importante en el camino hacia la parte ya más del oeste, como Granadilla, municipio estratégico, con la cantidad de infraestructuras importantes que tiene en su término municipal, con una población creciente y también pues llamados a tener unas posibilidades de crecimiento importantes allí. De hecho, probablemente sea también uno de los primeros comités locales que se renueve ya a la vuelta del verano. Y pues seguimos avanzando hacia aquí. Tenemos también en Arico ya la experiencia de gestión. Porque, bueno, te has dejado Arona y Adeje. Sí, iba a dejarlos para... Complicado, ¿no? Se me quedó antes Arico en medio, iba a dejarlos para el final. Adeje y Arona. En Arico también tenemos posibilidades de mejorar nuestros últimos resultados. Andrés, nuestro concejal de Economía y Hacienda, entre otras cosas, en el municipio, también tiene una buena trayectoria, acreditando seriedad, buena gestión, rigor. Y creo que también va a tener el premio de la confianza creciente de sus vecinos. Y es verdad, me salto algún municipio más, pero por poner el foco en lo que se ha comentado, en Arona la situación política de ese municipio, históricamente convulsa, especialmente sin duda. En este último mandato también. Yo creo que también nos arroja una oportunidad de evidenciar que frente a la situación de inestabilidad del actual gobierno y la peculiar situación de su actual alcalde, de la falta de concreción de la alternativa de coalición canaria ahí, yo creo que es la hora de que el Partido Popular pueda hacer esa referencia con una población además también de un perfil quizá más urbano, que sea más fácil de hacer comulgar con el programa electoral que en general, en cuanto a términos de gestión, plantea el Partido Popular,
hay, creo yo, opciones de poder también tener ahí una alternativa de gobierno razonablemente seria. Y ADG sí es verdad que es una asignatura pendiente, hablando de historia, pues también aquí histórica para el Partido Popular, donde las circunstancias tampoco nos han permitido cuajar un equipo que tenga continuidad desde la oposición. Hemos tenido diferentes candidatos que se han sucedido con el paso del tiempo y no hemos sabido quizá tocar la tecla o dar con la ocasión y la candidatura adecuada para también evidenciar con más vigor, si cabe, que hay también alternativa a los gobiernos socialistas que se han ido dando con el paso del tiempo allí. El norte sí, el norte tienen ustedes varias alcaldías que yo vea ahora mismo. Bueno, además de la de Los Realejos, la de La Guancha, la de, bueno, en el suroeste, Guiadisora, Santiago del Teide, perdón, y luego pactos de gobierno como en Los Silos, con Raquel. El norte sí que tienen ustedes como mayor chance, ¿no? Tal vez. Y tenemos que tener más. Y digo que tenemos que tener más porque es verdad que en estos últimos tiempos en esta comarca de Daute y Sora hemos tenido problemas de asentamiento en algunos municipios de la Isla Baja, y en eso también estamos intentando trabajar para cuanto antes revertirlo. Me refiero principalmente a Buenavista y a Garachico. Hemos conseguido recuperar un activo importante del Partido Popular para el municipio del Tanque. Justo hace un par de semanas apenas constituíamos también la gestora en el municipio del Tanque, con el que fuera alcalde, con el amigo Fariña, que vuelve a estar otra vez en disposición de sumarse al proyecto del partido. Tiene ahora más tiempo. Está jubilado. Está prejubilado. Ha conseguido también motivar a muchísimos vecinos del municipio para que se sumen al proyecto, muchos jóvenes que ven cómo el municipio se queda atrás en muchos aspectos y quieren recuperar las potencialidades que sigue manteniendo el municipio del Tanque, y nos ha dado la oportunidad de recuperar un proyecto ilusionante para ese municipio. Nos falta ahora avanzar en la conformación de los Fíjate, perdóname, en la Isla Baja, los 3 municipios de la Isla Baja, el Tanque obviamente no es Isla Baja, es Daute y Isla Baja son los 4 municipios. Yo siempre insisto en eso, porque sabes que mucha gente se confunde e incluso meten a Icó de los Vinos, La Guancha y San Juan de la Rambla, que son los 3 municipios de Icoden, de ahí el nombre de esta emisora, Icoden y Daute, ¿no? Y muchos políticos de Santa Cruz e incluso periodistas dicen, bueno, en Icó de los Vinos, en la Isla Baja, no, mire usted, la Isla Baja es popularmente como se conoce a 3 municipios de Daute, que son Garachico, Los Silos, Buenavista. Efectivamente. Y eso siempre hay que recordarlo. Pero bueno, en lo que es la Isla Baja, popularmente, en Los Silos, que sí es verdad que ustedes ahora forman ese pacto de gobierno con Coalición Canaria y han cogido una presencia importante con Raquel, pero lo que tú comentabas, en Buenavista y en Garachico, desaparecidos, y Los Silos hasta la entrada de Raquel como candidata, pues también. Yo recuerdo algún candidato del Partido Popular en Los Silos que, en fin, que se podía haber encontrado alguna persona más idónea, ¿no? Pues efectivamente, por las circunstancias que fuera, no conseguimos dar con los perfiles más adecuados para tener, primero, constancia, es decir, poder continuar en el tiempo con independencia de los primeros resultados, y luego también esa visibilidad del proyecto que encarna el Partido Popular. Sin embargo, Raquel, por ejemplo, en Los Silos ha sido el ejemplo de dar con el perfil correcto, que en poco tiempo ha conseguido tener la oportunidad de gobernar, que a su vez, dentro de ese pacto de gobierno, asume una cantidad de concejalías importantes, con una gran responsabilidad en el peso del funcionamiento del ayuntamiento, y que también yo creo que, salvo que me pueda equivocar en el instinto, tiene pinta de mejorar mucho el resultado que ha cosechado en las últimas elecciones, porque justamente visibilizarse como gestora le ha permitido ganar mucha más notoriedad y mucha más confianza de sus convecinos. Y ahí efectivamente pues nos situamos en ese reto de, en Garachico teníamos un acuerdo electoral con Agara que nos permitió concurrir con ellos en coalición en las pasadas elecciones municipales. Estamos en revisión de esa situación y sí es verdad que tenemos que ponernos como prioridad pues abarcar lo que nos queda por resolver en Buenavista principalmente. Y en Icoden pues Icó de los Vinos, La Guancha mayoría absoluta con Antonio. San Juan de la Rambla también es una asignatura que ustedes como partido tienen pendiente en cuanto a conseguir una representatividad más evidente desde mi punto de vista. Sí. Y en Icó de los Vinos, en fin, la última candidatura
Una vez que Isabel García no se presenta como candidata a la alcaldía, se baja de 4 concejales a 1 con José María Polegre. Y con los vinos deben ustedes, ¿no?, intentar remontar otra vez, ¿no? Absolutamente. Una ciudad tan importante como esta, donde están estos estudios, claro. Yo estoy convencido además de que va a ser así. El Partido Popular tiene históricamente un electorado estable aquí, susceptible de mejorar cuando lo hacemos bien. Lo demostró Isabel cuando gobernó. Isabel con los compañeros con los que conformaron en aquel momento gobierno. Es más, yo creo que las circunstancias de la política llevaron a que tuviéramos lo que puede ser una circunstancia muy puntual, que es la de bajar a un concejal, pese a que José María no solamente era buen candidato, sino que encima es un gran concejal, una persona implicada, sí, es un buen gestor, responsable, es un buen gestor, una buena persona. Con la cabeza muy bien amueblada, Claro, que sabe lo que necesita el municipio, pero a veces las circunstancias hacen que el electorado no lo termine de entender como conveniente en ese momento. Le pasó también al exalcalde, a Moncho León, que bajaba esa agrupación política local Somos Icodenses de 4 concejales a 1, como les pasaba a ustedes, el PP. Moncho León, que desde el punto de vista, además que es amigo personal mío, desde el punto de vista de gestión, hizo una gestión adecuada con ese cuatripartito, con el PP, o sea, Somos Icodenses con el PP, con el Partido Socialista y con Ciudadanos. Pero bueno, a veces en las campañas electorales el carisma ciudadano, ese contacto de la calle, en fin, eso es fundamental, ¿no, López? Yo lo veo así. Es fundamental en los municipios, sin duda, y más en los municipios donde hay en sus cascos principalmente una sociedad activa, donde se genera mucha corriente de opinión. Y este es un caso de ello. Y evidentemente yo creo que en ICO estamos llamados a recuperar rápido además posiciones en la corporación municipal. Es más, no puedo adelantarme los acontecimientos, pero sí creo que estamos en disposición ya de ir conformando una candidatura muy competitiva para las próximas elecciones. Creo que de esto podremos tener noticias en los próximos meses y además yo creo que van a ser, si todo va como se espera, noticias muy ilusionantes para el conjunto de los vecinos de este municipio, que entiendo que efectivamente merece tener una buena gestión, merece tener al Partido Popular al frente de las áreas importantes del ayuntamiento. Y la última pregunta que te voy a realizar, y esta sí que tienes que contestarme, mojarte, es ¿cuál es tu visión de la isla, del gobierno insular, del gobierno del Cabildo que preside Pedro Martín en ese pacto con Ciudadanos, con Enrique Arriaga? Tu visión, tu valoración, tu crítica de esa gestión de gobierno insular. En esto me mojo encantado, me tiro de cabeza. Es más, como tinerfeño, creo que tengo la obligación además de decir lo que pienso sobre esto, porque creo que la nota general que puede arrojar después de 3 años ya de gobierno el actual equipo que maneja la Corporación Insular es muy negativo. Muy negativo en cuanto, en términos generales, la pérdida de liderazgo de Tenerife en el contexto regional, la pérdida de pujanza económica que tiene Tenerife, se ha vuelto a evidenciar un incremento, una mejora, un ascenso de las posiciones estratégicas y económicas de la isla de Gran Canaria. Yo no soy pleitista, ni creo en eso, pero sí es verdad que tengo la obligación, porque quiero el bien de la isla, de comparar con lo que sucede en otros sitios para mejorar. Y Tenerife en este caso se está viendo penalizada por las circunstancias políticas de este gobierno insular. Es decir, el Partido Socialista se ve en una posición donde tiene por un lado que contentar los caprichos de Ciudadanos, en este caso encarnados en su vicepresidente primero, y al mismo tiempo es rehén de los votos que le presta Unidos Podemos para poder sacar adelante determinadas iniciativas o los propios presupuestos de la corporación. Eso hace que en temas claves para el presente y el futuro inmediato de la isla, muchas veces lo que se escenifique es un guirigay que lo que hace es hacer perder la confianza de los ciudadanos y por supuesto también de los inversores y de las empresas. Es decir, que a estas alturas el Cabildo no haya desarrollado absolutamente nada de la movilidad colectiva en tren en el sur de la isla, siendo un proyecto que el Estado tiene capacidad para comenzar a financiar. De hecho, han firmado luego un convenio. Y que hay fondos europeos además que se pueden canalizar para eso, sabiendo la congestión que tienen nuestras autopistas, sabiendo lo que tardan en materializarse los proyectos de
reforma o ampliación de las principales vías. Sabiendo todo eso y sabiendo la conveniencia de tener articulada esa movilidad para hacer más sostenible el transporte en la isla, se ha renunciado porque Podemos no estar de acuerdo con ese planteamiento. Podemos en Tenerife, luego en Gran Canaria sí lo votan, porque allí, con creo total lógica, son antes gran canarios que partidarios de las ideas y el programa que le pueden imponer su partido. Aquí, sin embargo, Podemos es el que frena esa iniciativa que el Cabildo tiene que liderar. El Partido Popular le plantea al gobierno del Cabildo, siendo conscientes de sus carencias en cuanto a apoyos y en cuanto a falta de coincidencia en un programa mínimo sobre los asuntos importantes, el apoyo para desarrollar eso. Y gracias a la iniciativa del Partido Popular desde la oposición, se acaba llegando a un acuerdo que todavía, evidentemente, no ha sido objeto de desarrollo de ningún punto de vista. Hablamos de los trenes, hablamos de proyectos estructurantes del futuro económico de la isla en cada una de sus vertientes. Este gobierno del Cabildo ha abandonado de lleno ya un proyecto que además el propio presidente del Cabildo, Pedro Martín, abanderó como alcalde, el puerto de Fonsalía, y también ha abandonado otro proyecto que en el pasado mandato conseguimos impulsar después de mucho tiempo de olvido, de muchas maquetas y de muchas promesas, como fue el muelle deportivo del puerto de la Cruz. En paralelo a eso, seguimos con la cronificación del problema del tráfico en las dos autopistas, que les voy a contar yo a los oyentes de esta comarca, que tienen que desplazarse a diario o con frecuencia a la zona metropolitana. El calvario que sigue suponiendo y que en lugar de corregirse se va agravando para todos los que tenemos que transitar por necesidad hacia la zona metropolitana de la isla. Junto a eso, otras circunstancias donde también se ha visto el bloqueo del Cabildo. Ahora celebran que se ponga en marcha, se den los primeros pasos del circuito del motor. El circuito del motor que no pudieron aprobar con los votos de sus socios, de Podemos, que han tenido que recurrir de nuevo al apoyo externo del Partido Popular, también en este caso de Coalición Canaria, que votó a favor, por coherencia además. Claro, porque ustedes, tanto ustedes como Coalición Canaria, fueron precursores de ese proyecto que aquí sí que me mojo yo, me parece importantísimo, no solo para los aficionados al mundo del automovilismo y el motociclismo, sino para la economía de la isla, para el turismo, y que tiene salvado su estudio de impacto ambiental, a pesar de estos grupúsculos, yo lo denomino así, yo me mojo en esto, ecologistas, en fin, que lógicamente ahí pues se entendía que Podemos no lo apoyara, ¿no? Por la confluencia también que tiene con algunos de esos grupos ecologistas, pero ahí me dices tú que el Partido Popular y Coalición Canaria sí que votaron en el sentido de que ahora ya se pudiera terminar el expediente del proyecto. Claro, pero con una salvedad importante, Narciso, que es que intentaron, mediante una modificación presupuestaria, destinar 5 millones de euros para justificar su compromiso con el circuito del motor, después de tenerlo desatendido durante 3 años de mandato. Y claro, nosotros lo que no queríamos participar era de la ceremonia de la confusión habitual que surge en estos casos cuando se intenta justificar la incapacidad de gestión. Es decir, mire, a nosotros no nos va a tener para engañifas con las que contentar o intentar contentar a una parte de la opinión pública con esto. Si quiere hacer el circuito, demuéstrelo de verdad. Y por tanto, de esa situación inicial que se planteaba, al final se tuvo que celebrar un nuevo pleno donde finalmente se votara una propuesta del Partido Popular donde se planteaba el compromiso de financiación plurianual de todo lo que cuesta de verdad el circuito. Porque eso en principio no se puso sobre la mesa en el pleno por parte del 5 grupo de gobierno, solo 5 millones. Para determinar las actuaciones iniciales sobre el circuito. Por tanto, ahora sí, el compromiso que ha dado pie esa propuesta del Partido Popular ha permitido que ese acuerdo institucional sea apoyado por los dos partidos que sustentan al gobierno sin Podemos y por Coalición Canaria y Partido Popular desde la oposición. Por tanto, ese compromiso hará que gane quien gane en las próximas elecciones, sea cual sea el signo del gobierno tengan que seguir adelante. Salvo que gane Podemos, cosa que espero que no suceda, el circuito saldrá adelante y será una realidad, no por capricho, no por contentar a escuderías, a deportistas, a federaciones, sino porque, aparte de dar satisfacción a la demanda deportiva que hay, es una infraestructura estratégica también para el futuro de Tenerife. Yo lo veo así. Y tiene que serlo para aportar no solamente un elemento de atracción turística desde el punto de vista del turismo deportivo, que también,
sino porque lleva consigo el desarrollo en paralelo también de otras actividades empresariales que desde el punto de vista de la industria y de la innovación, dos elementos que siempre venimos reivindicando para complementar la actividad turística, para equilibrar las diferentes vertientes de la actividad económica de la isla. Para diversificar un poco, aparte del turismo, en algo más económicamente. Efectivamente. Y yo creo que esto es un elemento importante de cara a culminar esa estrategia. Y por terminar con el resumen rápido de la gestión insular, otro elemento que se ha quedado en el camino es la posición del Cabildo en la necesaria transición energética que necesita la isla. Porque a la vista de las circunstancias que se van dando, el Cabildo no puede apoyar ninguna energía de transición como la regasificación, para lo cual, recordemos, se destinó una cantidad ingente de dinero público, entre otras cosas para infraestructuras como las del puerto de Granadilla, y que por no tener el apoyo de Podemos en este caso, sigue sin hacerse absolutamente nada para poder facilitar esa transición hacia las renovables, que también creemos que son las energías definitivas con las que se debe abastecer principalmente la isla. Pero para eso hace falta tener un escenario realista donde tengan un papel importante las energías de transición, como puede ser el gas en este caso. Como consecuencia, mucho discurso, mucha palabra, pero la realidad es que para producir la energía que abastece principalmente a la isla, se sigue quemando gasoil y fuel en nuestras centrales eléctricas de Granadilla y de Las Caletillas, quemando toneladas de CO2 a la atmósfera cada día. Hemos propuesto también, junto al impulso a la regasificación, otro elemento importante, que también se inserta perfectamente en esa estrategia de transición, como es la creación de una central hidroeléctrica en Güímar, para lo cual ya había proyecto y solo decidía que el Cabildo tuviera la determinación de apoyar ahí esa infraestructura y comenzar a proyectarla y buscar financiación para ella, con recursos propios o complementándola con recursos europeos como los que tienen que seguir llegando. Sin embargo, hasta la fecha no tenemos tampoco noción de cuál es la posición del Cabildo, porque en eso no ha hecho absolutamente nada. Por tanto, vemos también que esa falta de estabilidad política, esa falta de sustento de gestión del gobierno, lo pagan los ciudadanos, que tampoco tienen en el horizonte pues un escenario de cómo se va a alimentar energéticamente la isla en los próximos tiempos. Una última cuestión, y te pido brevedad. La política agraria insular, ¿cómo la valoras? Tanto en lo que respecta al norte como al sur. En la zona metropolitana no hay agricultura. Pues evidentemente necesita Perdón, en la zona metropolitana sí que la hay, en la laguna, claro. Hay en la laguna, efectivamente. Yo soy lagunero. Es importante, además, es importante. Pero es verdad que en general está muy necesitada la actividad agrícola y ganadera de apoyo. En unos tiempos donde las circunstancias del encarecimiento de la energía, de los precios de piensos, forrajes y de todo lo que tiene que ver con la producción, ha hecho que, si ya venían acusando unos márgenes irrisorios de beneficios, ahora mismo están pues cayendo directamente en las pérdidas crónicas. Y eso evidentemente se visibiliza en dificultades como las que veíamos hace poco para que el sector de la papa, muy importante aquí en el norte de la isla, pudiera resalir a la producción que tenía prevista este año. Ha pasado también con otros sectores, pero estamos viendo que ahora, después de mucha presión de los representantes que agrupan a las principales producciones y cooperativas agrícolas, y también de los diferentes representantes políticos, se viene a dar apoyo mediante ayudas directas al sector. Cuando desde que se veía venir esta situación y desde que se veía además que ni siquiera se cumplían las disposiciones de la ley de cadena alimentaria, había que estar apoyando ya para evitar la caída de muchas producciones. Luego, el sector tiene muchas peculiaridades en sí mismo. Está por otro lado la parte vitivinícola, que también tiene sus otras singularidades, pero en general es un sector del que depende no solamente muchos puestos de trabajo en la isla, sino que además sigue siendo fundamental para conservar parte importante de nuestro paisaje, con el que se sigue alimentando y se debe seguir alimentando nuestra oferta turística. Si queremos ser un destino sostenible, que ponga en valor no solamente el clima, sino también el paisaje, necesitamos que el sector agrícola se mantenga en vigor, se defienda la producción local y se busque también la forma de incentivar, no siempre de imponer, que es lo que acaba siendo el recurso de los que no son capaces de gestionar, la compra, la mejor colocación en el mercado de los productos de nuestros agricultores y ganaderos. Claro, para intentar además aumentar un poco el ya de por sí
bajísimo porcentaje de soberanía alimentaria que tenemos, no solo en Tenerife, sino en toda Canarias, que no llega ni al 10%. Efectivamente. Lope Afonso, ha sido un placer poder compartir contigo estos minutos de entrevista, compartirlos con nuestra audiencia. Como decía al principio, es la primera entrevista que le realizo a Lope, pero obviamente, salvo que yo me muera mañana, no va a ser la última. Tocamos madera. Lope, muchísimas gracias por venir a los estudios de ICODEN Daute Radio. Ha sido un verdadero placer, a disposición para cualquier ocasión posterior que tengamos oportunidad de vernos. Pues muy bien, nos vamos, pues las 8 prácticamente.